Muy buenos días, Diana. Muchas gracias por la invitación a participar. Gracias a OMCO y a todo su equipo de trabajo por darme esta oportunidad de compartir un ratito de conocimientos con ustedes, hablando un poquito del sistema Damon y pues yo encantado de estar aquí. Les deseo a todos que tengamos una buena sesión, que tengan un buen día y bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy tenemos un tema que cuando hemos dado las pláticas y charlas y diplomados del sistema Damon en diferentes partes de aquí de la República, es una parte o es un tema que siempre sale como duda por parte de los asistentes a estos diplomados y cursos, porque me dicen, oiga doctor, y aquellos casos en donde tenemos dudas si el tratamiento puede salir o no con extracciones, cómo le hacemos para manejarlo con el sistema Damon. Entonces, por eso quise platicar un poquito con ustedes acerca de este manejo de casos de diagnóstico terapéutico con el sistema Damon. Un poquito de mis antecedentes, por aquellos que no me conocen. Yo estudié mi pregrado en la ciudad de San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente, terminando el pregrado, perdón, me fui a estudiar la maestría en ortodoncia a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ahí tuve el gusto de conocer y que fuera mi maestro y mi mentor, al doctor Farid Dip, eh, el cual ya en ese momento estaba trabajando con el sistema Damon, y bueno, fue gracias a él que pude yo acercarme a este sistema de autoligado y de forma de trabajar la ortodoncia un poquito fuera de lo convencional. Posteriormente acabé mi posgrado, regresé a mi ciudad de origen y estuve trabajando en el consultorio particular. Y hace unos 13 años más o menos empezó el posgrado de ortodoncia en la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y bueno, tuve el privilegio de ser invitado a formar parte de ese equipo de trabajo inicial. Estuvimos ahí muchos años trabajando en el posgrado, eh, y bueno, dentro de este tiempo de dar clase en el posgrado, el doctor Farid hizo varios diplomados universitarios, junto con, bueno, para mí los mejores exponentes del sistema Damon a nivel nacional, el doctor Nasib Balut, el doctor Ricardo Medellín, el doctor Farid Dip, el doctor Juan Carlos Solorio, y bueno, hay un servidor con el honor de estar con ellos, de aprenderlos mucho, de poder ver cómo trabajaban en esa sesión teórico-práctica y con todos los alumnos, montando todos los casos. La verdad fue muy enriquecedor. Es la única vez que nos hemos podido juntar los 5 asesores en una sola sesión, digamos, pero bueno, siempre aprendiéndole de todos ellos y abierto a siempre aprender cosas nuevas, ¿no? Muy bien, bueno, parte de esta pequeña introducción fue para realmente poder transmitir con ustedes esta experiencia que hemos tenido con el sistema Damon y cómo poder infundirle a los participantes a estos cursos esta seguridad de poder trabajar con el sistema Damon, no importa qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Puede ser tratamientos complejos, sencillos, clase 2, clase 3, mordidas abiertas, mordidas profundas, pacientes adultos con compromiso periodontal, pacientes jóvenes que están en edición mixta tardía o temprana. Entonces, es realmente una herramienta muy completa, la cual nos ayuda a poder tratar cualquier caso de ortodoncia. Pero hablando específicamente de esta cuestión de qué es el diagnóstico terapéutico, realmente son aquellos casos en los cuales tenemos dudas si al momento que nosotros queramos liberar el apiñamiento que el paciente tiene presente, esta liberación de apiñamiento va a impactar de manera negativa la posición de los incisivos y por ende va a impactar de manera no agradable a la macroestética, al perfil del paciente, y entonces de ahí tomar la decisión si el caso amerita hacerse extracciones de inicio o no. Para acabar pronto y hacerlo un poquito más resumida toda esta cuestión, realmente son aquellos casos en donde tenemos herramientas diagnósticas que nos están dando un poco y nos están llevando a un tratamiento de no extracciones, pero hay otras las cuales sí nos estarían llevando a un tratamiento con extracciones. Entonces estamos justo en el límite entre un tratamiento que claramente requiere o no extracciones. Y en estos casos, bueno, es siempre mejor comenzarlo sin extracciones para ver el comportamiento de ese tejido blando, de los labios,
de la posición de los incisivos y ver si durante una fase de revaloración valdría la pena cambiar el plan de tratamiento o que permanezca, ¿no? Recuerden que siempre los tres planos del espacio se van a afectar por el apiñamiento. Es decir, con el sistema Damon no es una prioridad tomar en cuenta el apiñamiento como único factor para determinar si el tratamiento se hace con o sin extracciones. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que el apiñamiento va a afectar los tres planos del espacio del paciente. Generalmente buscamos que el apiñamiento, a mayor severidad del apiñamiento, sabemos que el impacto en alguna o las tres partes o los tres planos del espacio se hará mayor. Por ejemplo, en sentido anteroposterior, afectará la posición de los incisivos y por ende el perfil, lo que platicamos hace ratito. En sentido vertical, todo lo que sea liberación de apiñamiento tiende a disminuir el overbite o digamos que abrir la mordida. Y en sentido transversal, también lo que queremos hacer es, a mayor apiñamiento, queremos resolverlo más que nada en sentido transversal, hacia una verticalización posterior, para que nos dé el espacio y perímetro de arco para poder liberar el apiñamiento y que no afecte los otros planos del espacio. Generalmente, la primera duda, queja o cuestionamiento del sistema Damon es que si realmente podemos liberar el apiñamiento sin provocar esas proinclinaciones y protrusiones dentalveolares, que pues mucha gente que no maneja bien el sistema o que no lo sabe manejar o que no lo ha manejado nunca, generalmente es lo primero que asocia, ¿no? El sistema Damon proinclina mucho y sobreexpande arcadas. Cuando sabemos que realmente no es necesariamente cierto. Hay muchos estudios desde hace ya muchos años, 20 años tal vez, más de 20 años, en el cual en cuanto al sistema Damon comenzó ya a ser un sistema mucho más utilizado a nivel mundial, pues varias universidades a ese nivel mundial hicieron estudios para ver qué tanto se impactaba esa posición de los incisivos durante la alineación y nivelación. Y por ejemplo, este estudio es un poquito viejo, vean esos brackets Damon 2 de los casi segundos que salieron de la generación y se veía en este artículo que en general con un apiñamiento promedio de 5 milímetros, arriba había una proinclinación casi de 8 grados y una protrusión de 2 milímetros y abajo una proinclinación de 5 grados con una protrusión de milímetro y medio en promedio. Sin embargo, siempre que ustedes vean artículos, hay que ser muy, muy objetivos para ver realmente cuál fue los métodos y materiales que se utilizaron y si realmente ocuparon el sistema Damon como debe ser. Entonces, el doctor que nos presentaba este artículo nos decía, bueno, está directamente correlacionado que la posición de los incisivos inferiores al final se proinclinan más a mayor apiñamiento. Sin embargo, y que realmente el efecto del lead bumper que el doctor Damon acuña a evitar esa proinclinación no se estaba cumpliendo. Sin embargo, viendo bien el artículo, se puede ver que la mecánica no se estaba llevando de una manera óptima. Estaban ligando todos los dientes de un inicio y no se utilizaban coils de apertura o coils abiertos de nitinol para abrir espacios y que justamente esos dientes pudieran tener más espacio para poder entrar dentro de la arcada, ¿no? De tal manera que, y aparte hacían digamos, registro de proinclinación y protrusión, solamente terminando la fase de arcos iniciales, arcos redondos, que es la fase 1. No se esperaban a la fase 2, que es bien importante. Y todo esto viene porque, bueno, por ejemplo, este es el caso prototipo del Dr. Damon desde hace muchos años, con el cual se hizo el boom a nivel comercial de realmente un caso o una herramienta que podía evitar las extracciones en casos de apiñamiento severo. Y podemos ver aquí cómo con esa línea de referencia tenemos una muy bonita expansión, una muy bonita conformación de arcada en sentido transversal. Sin embargo, también, y eso es una cuestión lógica, al entrar dos caninos que estaban fuera del arco, este arco mide más en anchura, pero también va a venir un poquito más en sentido antero-posterior. Ahora, ¿cómo se comporta esto a nivel clínico, a nivel facial, a nivel de perfil de labios? Bueno, tenemos dos efectos importantes. Al llenar la sonrisa, al tener esa expansión, esa verticalización posterior, la sonrisa se ve más llena, sin cordones bucales, más amplia, más juvenil. Pero también
hay que ver cómo ese movimiento o ese aumento de longitud de arco en sentido antero-posterior va a, digamos, a impactar ese perfil de labios y el equilibrio de labios, nariz y mentón. Por ejemplo, en la arcada inferior tenemos el mismo efecto. Vean cómo la longitud de arco debe de medir más. Inevitablemente, una vez que tengamos la alineación y nivelación, hay una verticalización en el sector de molares, premolares también, pero también hay un poquito más de aumento en sentido antero-posterior. ¿Cómo se va a determinar esto? Dependerá mucho de cada caso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tomar en cuenta? Además de un diagnóstico completo, no quiero decir que ustedes no hagan su diagnóstico como están acostumbrados, pero para estas cuestiones de casos de diagnóstico terapéutico, necesitamos tomar en cuenta estos tres factores o tres rubros de diagnóstico. Uno sería la macroestética, es decir, el perfil del paciente, si está desde un inicio equilibrado, si están los labios protrusivos o retrusivos, porque eso va a cambiar mucho nuestra toma de decisión. Tenemos que valorar el famoso Waller-Ridge, que ahorita lo vamos a ver más adelante, a ver si está normal, está amplio o está reducido, y tomar en cuenta con la lateral de cráneo el tipo de crecimiento del paciente, que esto va a impactar directamente el comportamiento, sobre todo de los labios, y la posición de los incisivos de inicio. A mayor proinclinación es más complicado a veces liberar apiñamiento y tener espacio sobrante para poderlo retroinclinar. Entonces, el primer rubro sería la macroestética. Esto lo tomamos del doctor Sarber, su estudio del doctor Sarber, el cual sabemos que la macroestética es el análisis del perfil del paciente, ver qué tan protrusivos, rectos o retrusivos están los labios, y sobre todo, lo que me encanta es con esta línea que pasa por subnasal, lo cual quiero ver una buena proporción. Para no determinar demasiado en esto, recuerden, a la medida que tengan su labio superior, queremos en promedio tener menos 2 milímetros para el labio inferior y menos 2 milímetros para el mentón. Esto va a asegurar que tengamos un perfil más equilibrado en cuanto a que esté recto, que no esté convexo o cóncavo. Entonces, tomando esto en cuenta, es el primer parámetro para decidir si el caso puede salir con extracciones o sin extracciones. O si es un diagnóstico terapéutico, si tenemos factores que puede estar un poquito a la mitad, ¿no? El segundo sería el Waller-Ridge. ¿Qué es el Waller-Ridge? Bueno, es realmente la unión del hueso basal con el hueso alveolar. Ese generalmente se toma en la unión mucogingival a nivel clínico y sería la distancia que tenemos entre la corona o el centro de la corona clínica a esa línea que está en la línea mucogingival, si la vemos desde el punto de vista oclusal. Entonces, en caninos tenemos una medida normal de 0.6 milímetros. Esta medida la saca el doctor Andrews en su estudio. El primer premolar de 0.8 milímetros, el segundo premolar de 1.3, el primer molar de 2 milímetros y el segundo molar de 2.2 milímetros. Si tenemos unas medidas aumentadas, quiere decir que los dientes están más lingualizados, que las coronas están más, digamos, más metidas hacia el lingual, tienen ese torque negativo y podemos nosotros verticalizarlo por medio del autoligado pasivo con el sistema Damon. Si tenemos medidas más reducidas, es decir, menos de la cantidad que se muestra ahí en la diapositiva, son coronas que están una de dos o torqueadas de manera positiva o que están al límite de esa configuración transversal. Si vemos aquí la fotografía, digamos, haciendo un corte frontal, tenemos aquí el punto FA, que es el centro de la corona clínica, el Waller-Ridge, que es la diferencia del hueso basal con el hueso alveolar, para determinar qué tanta distancia tenemos para poder hacer esa verticalización o no. Y realmente como tal se toma en la arcada inferior. El Waller-Ridge solamente se toma abajo como tal, porque abajo es donde tenemos ese hueso, digamos, que es imposible de poderlo modificar en sentido de anchura, sobre todo en el hueso basal. O sea, no podemos hacer una expansión como la arcada superior que se hace una disyunción. Abajo realmente es un hueso que no se puede modificar a menos que sea un procedimiento quirúrgico. Si pensamos solamente en ortodoncia, es solamente un efecto de verticalización corono-radicular. El tercer rubro que decíamos hace ratito es el tipo de crecimiento del paciente, el cual puede ser horizontal, neutro o vertical. Y esto es una línea muy sencilla que pueden trazar, más allá de lo que les dé los valores numéricos de la cefalometría, es un parámetro muy clínico. A medida que esta línea que pase por el plano mandibular
se acerque a la base craneal, será un crecimiento vertical. Si se va alejando, es un crecimiento neutro. Si está demasiado paralelo a el plano palatino o el plano de Frankfurt, será un crecimiento horizontal. Junto con la inclinación de incisivos, podemos tener inclinaciones, en este caso tenemos una proinclinación excesiva inferior, pero arriba están un poquitito menos, están ligeramente proinclinados. En este ejemplo tenemos arriba mucha proinclinación, perdón, abajo unos incisivos que están rectos. Y en el tercer ejemplo tenemos abajo incisivos retroinclinados y arriba bastante rectos. Entonces, a mayor apiñamiento se requiere, sobre todo si queremos hacer un tratamiento sin extracciones, tener aquí 4 parámetros. Uno sería perfil más plano. Si tenemos un perfil plano a retrusivo, será una ayuda para que ese apiñamiento se pueda resolver y si existe un poco de componente de protrusión o proinclinación, poderlo controlar y saber que el perfil no se va a impactar de manera negativa. 2, mayores medidas de Waller-Ridge. Entre más cantidad tenga yo de milímetros entre el centro de la corona clínica a esta línea o unión mucogingival, será mayor el efecto de verticalización y por lo tanto nos dará más espacio para liberar el apiñamiento. 3, el tipo de crecimiento. Si es un crecimiento neutro a horizontal, evidentemente el impacto, porque la musculatura de estos pacientes generalmente es una musculatura mucho más potente, sobre todo a nivel de lo orbicular de los labios, lo cual contiene ese efecto de proinclinación, lo va a limitar. En cambio, si tenemos un paciente con crecimiento vertical, esta liberación de apiñamiento, aunque la hagamos con mucho cuidado, puede ser que le gane a esa potencia o tensión muscular de los orbiculares de los labios y digamos que ese efecto del Lee bumper que decía el doctor Damon no se va a reflejar y va a permitir mayor proinclinación y protrusión dentoalveolar. Número 4, incisivos rectos a retroinclinados, lo que decíamos ahorita. Si tengo unos dientes que estén rectos a retroinclinados de inicio, bueno, podemos cambiar un poco esa inclinación a nuestro favor, que libere el apiñamiento y que nos dé esos milímetros de ganancia para poder realmente alinear esos dientes sin que caigan en exceso de proinclinación. Pero si de inicio están proinclinados, pues hacia dónde vamos a poderlos llevar a esos incisivos. Entonces, tomar en cuenta estos 4 factores para determinar entre más factores se cumplan, el caso se puede decantar más hacia un caso de no extracciones. Entre menos parámetros se cumplan, seguramente será un caso en donde necesitemos hacer extracciones para poder liberar más espacio y poder alinear esos dientes. Ahora bien, ¿cuál sería el protocolo para aquellos casos que tenemos algunos parámetros a favor y otros en contra para realmente sacar el caso sin extracciones? Siempre que tengamos duda, es mejor no quitar ningún diente y hacer este protocolo de diagnóstico terapéutico. Si ustedes a los pacientes se lo pueden avisar desde un principio que tiene factores a favor y factores en contra, que están haciendo ahorita un poco más complicado tomar una decisión de cómo va a ir el caso, si con extracciones o sin extracciones, es mejor sacarlo sin o iniciarlo sin extracciones y que el paciente sepa que se va a hacer una fase de revaloración en la cual determinaremos si sigue el tratamiento igual o se tiene que cambiar. Entonces, ¿cuál es este protocolo para diagnóstico terapéutico? Durante la fase 1, necesitamos tener aquí en cuenta 4 factores. Número 1, tener torques bajos. Porque si no nos comprometemos a que con el sistema Damon el caso se haga sin extracciones, será más complicado que realmente podamos ayudarle con la prescripción y esos dientes van a acabar quedando proinclinados y no nos van a, o sea, vamos a acabarlo condenando a las extracciones, lo cual no tiene mucho caso. Número 2, no ligar todos los dientes desde un inicio para evitar el efecto de binding. En vez de esto, mejor colocar coil abierto de nitinol para ir abriendo espacios de dientes que estén muy bloqueados en conjunto o en combinación con una colocación pasiva de brackets. Número 2, no vamos a hacer ninguna revaloración hasta llegar a la fase 2 de transición. O sea, puede ser 14-25 o 18-25 para que podamos realmente tener una idea de cómo se va a expresar el torque de la prescripción y si con ese torque bajo que estamos seleccionando podemos contener o regresar estos dientes de una pequeña proinclinación a un efecto más de verticalización. Número 3.
Si el tratamiento, una vez que se haga la revaloración, vemos que los dientes siguen muy proinclinados, entonces tenemos aquí 3 opciones de tratamiento. Puede hacerse un stripping, que sería un stripping un poco agresivo, es decir, un stripping como el doctor Sheridan lo prescribía, que se llama ARS, Air Rotor Stripping, que vamos a tener una ganancia entre 6 a 8 milímetros. De hecho, reportes que ya cada vez lo bajan más como a 4, entre 4 y 6, porque dependemos mucho de la cantidad de espesor de esmalte que tengamos, desde los molares hasta la parte de los incisivos, ¿no? Generalmente es mucho más delgado en la parte anterior, un poco más grueso en la parte posterior. Si vemos que el stripping no será suficiente, puede hacerse también un efecto de distalización, siempre y cuando tengamos el espacio o erupcionados los terceros molares. Si no, pues hacia dónde vamos a distalizar. Y en caso de que ninguna de las dos anteriores nos solucione el problema de proinclinación, se puede recurrir a extracción de segundos premolares. Que en esta pequeña charla nos vamos a enfocar más a este manejo del diagnóstico terapéutico, pero que los pacientes se van a ser tratados con unas extracciones durante la fase 2 para liberar esa proinclinación. Entonces, recuerden, nuestro objetivo no es decir, bueno, vamos a vamos a intentarlo, si no se pudo, pues mejor vamos a quitar dientes. Hay que tratar de evitar las extracciones lo más posible, ¿no? Si alguien podamos ayudarlo a alinear los dientes, quedar con una buena estabilidad sin extracciones, siempre será mejor que quitando dientes. ¿Cuáles serían los tips para evitar esa proinclinación? Sobre todo durante la fase 1. Recuerden, en la fase 1 son arcos redondos, lo cual no importa que tengamos un torque bajo, no se va a expresar hasta llegar a la fase 2. Entonces, ¿se acuerdan de lo que decíamos en las diapositivas anteriores? Hay que tratar de desarrollar los arcos transversalmente con resortes abiertos y tratar de evitar ligarlos todos a una sola intención. Siempre tratar de hacer la combinación de coil con ligado indirecto. De tal manera que evitar, como está aquí el ejemplo del workbook del Dr. Damon, este amarre de los caninos, aunque libera el apiñamiento de una manera rápida, de la foto superior a la inferior, hay en proporción 10 semanitas de diferencia, son 2 meses y medio después. No está nada mal, ¿no? Para 2 meses y medio está bastante controlado el apiñamiento, pero a mayor efecto de amarre o a mayor enganche de estos arcos, aunque sean muy, muy flexibles, de Copernici a todos los brackets, mayor será el efecto de proinclinación. Entonces, si queremos evitar este efecto, hay que tratar de no amarrar todos los dientes de una sola intención. Vean aquí, por ejemplo, este caso de apiñamiento muy, muy severo, tanto superior como inferior. Arriba todos los dientes enganchados, abajo está abierto con un coil. Esto es tomado de un artículo en la página de Ormco. Y vean la diferencia de anchura que tenemos en las arcadas. Perfecto, es realmente lo que queremos con el sistema Damon. Que el paciente desarrolle esa arcada de manera natural, que se verticalice la parte posterior y que nos dé esos milímetros de requerimiento más bien en sentido transversal y no en sentido anteroposterior. Pero se acuerdan de la línea de referencia de molar incisivos, vean cómo de todos modos este efecto de aumento de longitud de arco en sentido anteroposterior sí o sí se va a notar en todos los casos. Aquí tenemos otro caso, el doctor Badawi, que también ha publicado, y vean cómo tenemos un muy bonito efecto de expansión. Vean estas líneas de referencia con sus fotos que están equilibradas en tamaño, que están en pre-tratamiento y post-tratamiento a la misma anchura, y vean cómo tenemos una ganancia en sentido de premolares y molares bastante buena, tanto superior como inferior. Si se fijan, el famoso Waller-Ridge, abajo tenemos una bonita cantidad de Waller-Ridge que se puede aprovechar para hacer esa longitud de arco aumentada en sentido transversal, pero inevitablemente también vamos a tener el efecto de aumento de longitud de arco en sentido antero-posterior. Y me encanta que el doctor en su artículo publicaba esto, decía, realmente para poder controlar la proinclinación de incisivos es importantísimo lo que decíamos ahorita de inicio, no enganchar todos los dientes que están demasiado apeñados o demasiado fuera de la arcada. Primero debemos desarrollar el sentido transversal, darle el espacio al cuerpo para que ahí los dientes puedan entrar, digamos, a esa nueva longitud de arco. Por lo tanto, se ocupa bastante los coils abiertos ligeros y ir ligando de manera indirecta esos dientes que están muy desplazados o muy lejanos al resto de los dientes. Y finalmente, hay que decidir lo que dice ahí en la parte final, decidir si este efecto es benéfico para complementar el perfil de tejidos blandos o no.
Si tienes un paciente con una protrusión dentalveolar de inicio muy fuerte, pues el efecto no va a ser benéfico para ese paciente, va a ser perjudicial. Y entonces en estos casos generalmente se requiere hacer extracciones previas, ¿no? Pero si tienes un caso donde tiene un apiñamiento importante, pero perfiles muy planos, entonces quieres ver si este efecto de cambio de forma de arco, de aumento en sentido transversal y una menor cantidad de proinclinación puede favorecer ese perfil o no. Hay que considerar lo que decíamos. Si yo amarro todos los dientes que están fuera de la arcada desde una manera temprana, vamos a hacer un efecto de ángulo de enganche. Esto va a dificultar esa alineación y nivelación porque este arco no va a poder deslizarse de manera importante de inicio. Entonces tenemos el famoso efecto de amarre o de binding, que es su traducción en inglés, el cual va a hacer o va a aumentar el efecto de proinclinación. ¿Cómo lo podemos reducir nosotros desde el punto de vista clínico con Damon? Sería algo tan sencillo como bajar el calibre de arco o, lo que decíamos, abrir con coils y amarre indirecto para que ese arco no se amarre, no esté muy flexionado y que pueda correr libremente, reduciendo la fricción y eso es reduciendo la fuerza que se va a aplicar. Y como el doctor Damon dice, si nosotros somos capaces de no sobrecargar este sistema biológico, permitir que haya movimiento lo más parecido a movimiento fisiológico que se pueda, manteniendo fuerzas sensibles y ligeras, estos tejidos generalmente responden de mejor manera, hay menos daño periodontal, hay un movimiento más en primera intención de los dientes y un equilibrio de estas zonas, digamos, de musculatura peribucal e interna, que sería la lengua, para que el paciente pueda desarrollar la forma de arcada de manera independiente. Lo que queremos es justamente equilibrar la famosa zona neutral de los pacientes. Como ven aquí este diagrama, si somos capaces de hacer una fuerza ligerita en la cual ese apeñamiento se empiece a resolver más hacia sentido transversal y menos en sentido de proinclinación, podemos lograr equilibrar esta musculatura del paciente que impacte de manera positiva ese perfil, que haga una perímetro de arco más amplio en sentido de anchura, arcadas más amplias, sonrisas más amplias y evitar ese efecto de proinclinación. Esto sería lo que idealmente nos gustaría para todos los casos en donde no queramos hacer extracciones. Entonces, viendo todos estos conceptos, vamos a aterrizarlo en algunos casos clínicos. Tenemos aquí nuestro paciente, se puede observar con su macroestética, que sería la fotografía de frente y de perfil, que tenemos una cara larga, es un tipo facial dólico facial, tenemos labios que están hipotónicos con incompetencia labial, el oblicuador de los labios está ligeramente activo aquí, el cual el paciente tiene que forzar para sellar los labios, pero miren ese perfil tan plano que tenemos, o sea, tenemos labio superior bastante plano, inferior un poquito menos plano, mentón un poquito retrusivo, y la nariz un poquito larga. Entonces, de entrada, este perfil, solito, sin ver todo lo demás, nos está diciendo, por favor, no me quites premolares porque a largo plazo no queremos impactar de manera negativa ese perfil, que se haga un perfil más plano. Su sonrisa está, bueno, se puede ver el apiñamiento, un poquito estrecho, sobre todo en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, una sonrisa compuesta, se ve un poco de incisivo superior e inferior. Si vemos dentalmente hablando, tenemos aquí una relación asimétrica, una relación canina indeterminada del lado derecho, pero con lo demás asentado en clase 1. Del lado izquierdo, clase 1 molar y premolar de un lado, con mordida cruzada de los primeros premolares inferiores. La clase canina 2, la línea media inferior desviada hacia el lado izquierdo y un apeñamiento importante en ambas arcadas. Por ahí terceros molares ya erupcionados en 3 de los cuadrantes y parcialmente erupcionado en el cuadrante 3. Si vemos esta lateral de cráneo, lo que decíamos, aparte de hacer nuestras mediciones, el paciente es un paciente clase 3 que está como flageado por ese crecimiento vertical. Lo que decíamos, vean esa línea que pasa por el plano mandibular, está prácticamente tocando la base craneal, lo cual nos da un crecimiento vertical. Tenemos abajo una inclinación adecuada de los incisivos, parece que están proinclinados, pero por ese crecimiento vertical están más o menos a 90 grados con el plano mandibular. Y arriba están un poquitito pasados de retroinclinación. Entonces abajo con una ligera proinclinación, arriba una ligera retroinclinación. Checamos su panorámica de avance, las raíces de buena cantidad y calidad. Tenemos por ahí un poquito estrecha la vía aérea superior, sobre todo a nivel de fosas nasales.
cóndilos simétricos y robustos, y lo que decíamos, terceros molares abajo mesioinclinados, peor el del lado izquierdo, arriba completamente erupcionados, y aunque el paciente es con crecimiento vertical, su tipo de morfología mandibular es bastante cuadrada. Ahora bien, entonces, el paciente tenemos como rubros de diagnóstico, tenemos un perfil retrusivo, lo cual nos ayudaría a pensar en un caso sin extracciones. El Waller-Ridge está amplio en segundos premolares a segundos molares. Solamente recuerden que el primer premolar estaba en mordida cruzada, estaba al límite de ese Waller-Ridge, de hecho estaba completamente pasado de esa referencia visual de la unión mucogingival. Y en su lateral decáneo tenemos aquí tres cuestiones. Crecimiento vertical, lo cual no ayuda porque sabemos que los labios están hipotónicos y que están con incompetencia labial. Seguramente esos labios les va a costar trabajo poder sellar y poder contener el efecto de proinclinación. Tenemos de inicio una ligera proinclinación inferior y una ligera retroinclinación superior y erupción de terceros molares superiores y abajo parcialmente erupcionados. Hace ratito no les había comentado del tercer molar porque quise esperarme a este caso clínico para explicarles bien ese concepto de cómo liberar ese apiñamiento. Entonces tenemos aquí puntos a favor y puntos en contra para pensar que el caso de diagnóstico terapéutico pueda tratarse con o sin extracciones. El perfil retrusivo nos ayuda. El hecho de tener todavía un Waller-Ridge amplio a nivel de premolar, segundos premolares a segundos molares inferiores nos ayuda a liberar el apiñamiento en sentido transversal. Y nos ayuda también a tener ahí la erupción de los terceros molares superiores y abajo parcialmente erupcionados. Lo que no nos ayuda nada es el crecimiento vertical del paciente porque su musculatura es más débil. Y recuerden, todo lo que nosotros impactemos el perfil cuando son pacientes con crecimiento vertical será más evidente. Es decir, una proinclinación o protrusión dental se va a sentir mucho en los labios. Y también, si corremos el riesgo de quitar premolares y hacer una máxima retracción, esos labios también se van a ver al final muy retrusivos. Cualquier cambio de perfil se va a notar mucho con pacientes con crecimiento vertical. No nos ayuda mucho la proinclinación ligera de los incisivos inferiores y la retroinclinación de los superiores. Pero si se fijan, ahorita en ningún momento estoy poniendo ahí el diagnóstico del apiñamiento que está severo en la parte superior e inferior. ¿Por qué? Porque con Damon sabemos que ese apiñamiento se puede resolver. Sin embargo, hay que ver cómo se va a liberar ese apiñamiento y cómo va a impactar sobre todo el perfil del paciente y la estabilidad del caso a largo plazo. Entonces, por eso mismo platicamos con el paciente y le dijimos que tenemos puntos a favor para pensar en nuestras acciones y puntos en contra. Y por lo mismo vamos a iniciar sin extracciones y vamos a irlo valorando para ver cómo se comporta el caso y ver si mantenemos esa línea de tratamiento o se tiene que cambiar durante. Entonces, decíamos, para la fase 1 bien importante, 1, torques bajos, para comprometernos realmente a proteger la posición de los incisivos y que podamos sacar el caso sin extracciones. 2, no vamos a ligar todos los dientes de inicio para que sea un efecto más como una liberación, digamos, efectiva, pero sin amarre en la medida de lo posible en los dientes. 3, vamos a utilizar coil abierto para abrir espacios de dientes bloqueados y en algunos puntos, si se puede, combinarlo con una colocación pasiva de brackets. Entonces decíamos, primer punto, selección de torques. En este caso vamos a seleccionar un torque elevado en el 13 porque el momento que descienda va a tenderse a retroinclinar. De lateral a lateral superior, torque bajo, evidentemente por el apiñamiento y el efecto del coil que va a tender a proinclinar la parte superior. Y con el canino del lado izquierdo, un torque estándar. Abajo, torque estándar en caninos y torque bajo de lateral a lateral. ¿Por qué el torque estándar en caninos? No le quiero poner un torque bajo porque de por sí vean lo delgadito del periodonto y cómo se está recargando aquí la raíz del canino sobre la cortical externa. Entonces hay que proteger un poquito esa raíz, con un torque estándar es suficiente. Entonces en la fase 1 lo que decíamos, vamos a utilizar coil, aquí tenemos un coil entre 21 y 23, ligando el lateral de manera indirecta. Cada cita del paciente llega a las 5 semanas, se abre la compuerta de los brackets Damon, se activa el coil, más o menos un bracket de distancia, y se pasa una ligadura metálica por el lado vertical para irlo amarrando hacia el lateral y que poco a poco puede ir llevando hacia el arco, ¿no? Tenemos aquí los biturbos posteriores, bastante grandes, porque el diente, el 22 estaba completamente en mordida cruzada. Abajo tenemos un arco 0.13 Damon. Generalmente el arco 0.13 Damon me gusta cincharlo de manera pasiva.
Se quema un poquito el extremo del arco. Yo sé que es un arco caro y que no es lo mejor estarlo quemando para así hincharlo, pero me ha pasado que con el 0.13, como es muy delgadito, de repente me lo desalojan entre el molar y premolar. Entonces lo que hago es quemar ligeramente la punta del extremo del arco y luego le doy con mi pinza Weingart 90 grados hacia adentro. No sé si alcanzan a ver aquí ese cinchado pasivo. Si se fijan, tengo mucha, o sea, holgura del arco. No lo estoy apretando, no estoy haciendo un cinchado activo. Simplemente es para que el arco no se pueda desalojar y lo dejamos trabajar. Recuerden, abajo estamos como combinando estrategias. Arriba coil, amarre indirecto. Abajo lo que decíamos, un calibre de arco menor para que ese enganche sea menos evidente y que el efecto de amarre sea menor, para evitar lo más posible la proinclinación. Seguimos avanzando. Aquí ya tenemos una fase 2 arriba con un 14x25, abajo un 0.14 Damon. Seguimos con los biturbos y empezamos a utilizar algo de elásticos clase 3 cortos, 3.16, 2.11 del lado derecho para correr su línea media inferior y que empiece a caer en clase 1 del lado derecho. Si se fijan, ya tengo arriba el arco 14-25 continuo con el lateral ya enganchado. Entonces, recuerden, parte del protocolo que decíamos en el rubro número 2, siempre revalorar el caso hasta llegar a la fase 2 de transición. Puede ser 14-25 o si se puede mejor, llegar hasta el 18-25, mejor para que exprese la mayor cantidad del torque de la prescripción. Entonces, con nuestro paciente hacemos la revaloración de fase 2. Tomamos las fotografías de avance y aquí de entrada podemos ver que los labios en reposo, digamos, están bastante forzados. Sigue teniendo muy forzado el bloqueo de los labios y se notan cómo están de frente. Están como forzados, están un poquito protrusivos esos labios. La sonrisa ha cambiado muchísimo, ya se ve una sonrisa más amplia, se está quitando el apiñamiento, se ve que hay una bonita expansión en sentido, sobre todo en la parte superior, una bonita verticalización inferior. Y abajo tenemos a la fotografía de sonrisa de perfil, ya empezamos a ver que los superiores están ligeramente pasados de inclinación y abajo están muy, muy proinclinados. Por eso que se aparece de los labios que están muy protrusivos. Si vemos las puras fotografías intraorales, arriba tenemos un 18-25 Damon, abajo un 14-25. Esos biturbos se han ido desgastando de manera asimétrica, entonces poco a poco necesitamos irlos equilibrando y desgastando del lado izquierdo para que empiecen a sentar la oclusión. Tenemos un poquito de elásticos del lado derecho, todavía en clase 3, 5-16, 3 onzas. Tomamos nuestra panorámica de avance para ser recolocados, hay que recolocar caninos, y por ahí el 22 y algunos dientes que están ahí para recolocar. Sin embargo, aquí llama la atención el siguiente efecto. ¿Se acuerdan en esta imagen cómo queremos liberar el apiñamiento no hacia adelante, sino en sentido transversal e inclusive, como vemos aquí estas flechitas, en la medida de lo posible, si hay espacio de terceros molares, que ese espacio se empiece a ocupar un poco hacia distal de los dientes para liberar el apiñamiento. Siempre sucede, depende mucho de esta distancia que tengamos de la rama mandibular a ese segundo molar. Porque vean esta comparación de la radiografía. Podemos ver aquí el cambio en el perfil, se está haciendo el caso mucho más protrusivo y eso está impactando de manera negativa el perfil. Lo que decíamos, como es un perfil con una cara larga y labios un poquito hipotónicos, el impacto va a ser mucho más evidente. Se puede ver muy, muy claro esa proinclinación tanto superior como inferior. Y eso que hemos hecho todo el protocolo de cuidado durante esa fase 1, hacerlo con mucha calma, con coils de apertura, ligado en directo, arcos muy ligeritos, la transición muy suavecita. Y aún así, tenemos un poco el efecto de protrusión y proinclinación en la parte superior e inferior. Pero también, vean lo interesante aquí, trazamos una línea vertical que pase por la fisura pterigomaxilar y vean cómo en la fotografía inicial tenemos esta distancia de esta línea de referencia al segundo molar, tanto superior como inferior. Y esa misma línea en la imagen de la radiografía lateral de cráneo de avance, vemos cómo esos segundos molares se movieron hacia distal ligeramente, lo cual habla de que se puede corroborar este efecto que decíamos en el diagrama del Dr. Damon, en donde a medida que cuidemos esas fuerzas que sean ligeras, podemos tener un movimiento de esos dientes un poquito hacia distal, pero evidentemente al paciente tener ese crecimiento vertical, le está ganando el sentido antero-posterior de los incisivos, o sea, hacia adelante, más que el sentido de movimiento hacia distal de los dientes posteriores. Pero de todos modos, vemos que realmente ese espacio del tercer molar se consumió un porcentaje por movimiento hacia distal. Claro que el cambio de inclinación de incisivos superiores e inferiores es lo que está haciendo que se impacte de manera negativa ese perfil. Entonces,
Cuando esto llegue a pasar, ¿qué tratamiento podemos hacer? Decíamos, podemos hacer un stripping, rotary stripping, lo que decíamos entre 4 y 8 milímetros de ganancia. Yo le voy más a 4 porque si no es muy agresivo ese stripping. Yo creo que 4 milímetros, máximo 6 es una medida adecuada. Recuerden que este es un stripping con una técnica especial, con una fresa de carburo con alta velocidad e irrigación. Hay que cuidar la papila y hacer el corte recto y luego redondear con una fresa delgadita de diamante y con tiras de pulido al final para que el punto de contacto quede redondeado y no quede recto, porque si no va a parecer como un machucón ahí, ¿no? Si vemos que el stripping, que en este caso tal vez no va a ser suficiente para poder regresar esos incisivos a su posición, podremos pensar en distalización siempre y cuando, lo que decíamos, todavía tengamos el espacio de esos terceros molares. En este caso, con la pura fase 1 y fase 2, ese espacio se consumió casi por completo, entonces la distalización en este paciente no es una buena opción. Nos queda o stripping o extracción de segundos premolares. Si fuera stripping, hay que estar muy seguros que esa cantidad de stripping será suficiente para poder regresar a la posición de los incisivos y equilibrar el perfil. Porque si hacemos el stripping y quedamos cortos, ahora sí, ¿qué hacemos? Porque ya no podemos, ahora ¿qué le decimos? ¿Qué crees? No quedó bien el stripping o no fue suficiente. Como quiera que sea extracción de segundos premolares. Y ya como quiera le dimos un desgaste de molar a molar, que es bastante. Entonces, si tenemos duda, más vale tomar una buena decisión, y si vemos que vamos a estar muy al límite con el stripping, entonces mejor extracciones. Si fuera tal vez una protrusión menos agresiva, pensaría más bien en stripping. Si fuera, digamos, de moderada a leve. Si fuera, como en este caso, una proinclinación muy evidente, prefiero mejor las extracciones, que con Damon me encanta hacer extracción de segundos premolares. Y es bien importante que durante esta fase de trabajo valoremos el perfil para no caer ahora en un exceso de retracción, y sobre todo en este caso que era cara larga, labios muy delgaditos, que podamos impactar de manera negativa el perfil. Entonces, se dice las extracciones. ¿Cuál es el tiempo adecuado de las extracciones? En cuanto hagamos la revaloración. Si estamos ya seguros, se manda en la orden de extracciones, que le quiten los segundos premolares, hacemos nuestro recolocado, renivelamos, y luego trabajamos nuestra fase 3 de cierre de espacios. Entonces, en este caso ya tenemos arriba un arco de acero 19.25, abajo por el recolocado bajamos a un arco 18.25 para la renivelación. Tenemos esos bitubos que ya cada vez lo estamos desgastando, pero sigue estando un poco asimétrico. Y tenemos los elásticos de, digamos, cuadrado del lado derecho, 3.16, 4.5 onzas. Para empezar a sentar el caso en sentido vertical, vean cómo tiene todavía un poquito ahí marcada la curva de SPI inferior. Entonces, para ir nivelando esa curva de SPI. Y durante esta etapa de cierre de espacios, hay que ir valorando al paciente con su macroestética y sonrisa. Vean cómo su sonrisa se ve muy agradable, no se notan las extracciones. Desde el punto de vista frontal, esos labios se ven ligeramente ya más equilibrados. Vean cómo automáticamente esos labios se tendieron a ya equilibrar, ya le cuesta menos trabajo hacer el sello labial, tenemos ya una buena posición de incisivos. Entonces hay que seguir haciendo nuestro cierre de espacios. Tenemos un 19-25 de acero superior e inferior, tenemos tie backs en los 4 cuadrantes, de molar a hook limpable. En superior, nuestra fuerza de cierre va a ser de 250 gramos de presión para hacer un cierre recíproco, y tenemos una ligadura de premolar a premolar. Abajo, del lado derecho, 150 gramos de presión para mejorar ese movimiento anterior, y del lado izquierdo, 250 gramos de presión para, como ya estamos en una canina, poder mejorar un poquito el anclaje y hacer una máxima retracción. Cierre de espacios, que cada cita se quite el arco, se limpie, se cheque la coordinación. En este caso tengo un arco inferior a anchura normal del paciente que él determinó con su musculatura, y arriba tenemos una ligera sobreexpansión porque tenemos una tendencia a mordida cruzada, entonces hay que expandir un poquito más la arcada superior. Pero tomen en cuenta lo siguiente, ¿se acuerdan que a este paciente le colocamos un torque bajo? ¿Qué quiere decir esto? Que el torque bajo, cuando hagamos la retracción, vean, eso es un torque bajo, y se ve muchísimo más el efecto de retroinclinación. En cambio, si fuera un torque estándar, aunque también puede llegar a los mismos valores, nos da también para hacer un poco de efecto de proinclinación. A lo que voy es lo siguiente, si ustedes clínicamente están viendo que los dientes superiores e inferiores se están retroinclinando demasiado por la prescripción y por el efecto del cierre de espacio, pueden hacer dos cosas. Pueden hacer un doblez de compensación o de torque positivo anterior, como se ve en la imagen ahí con la pinza tweed, o ocupar un arco de pretorque de Damon 19-25 de Nitti.
hay una medida que son de 38 milímetros y otra que son de 34 milímetros. Generalmente el de 38 se ocupa para la arcada superior y el de 34 para la arcada inferior. Tomen en cuenta lo siguiente, como es una forma de arco universal de Damon, tiene marcado lo que es línea media y tiene ahí una marca del lado de, digamos, derecho del arco, para que ustedes puedan ubicar si le van a dar torque positivo o torque negativo. Si le quieren dar torque positivo a la arcada superior, esta marca debe ir hacia el lado derecho. Y si le quieren dar un torque positivo a la arcada inferior, la marca debe ir del lado izquierdo. Si ustedes lo invierten, les va a dar torque negativo superior y negativo inferior. Entonces ustedes pueden ocupar este arco de pretorque, solamente que recuerden, ténganle un poquito de paciencia porque va a costar más trabajo hacer el cierre de espacios, porque el deslizamiento de un arco de nitinol contra los arcos de acero de Damon será menor que si fuera un arco de acero para hacer ese cierre de espacios. Pero tienen esas herramientas en caso de que vean que el caso se está empezando a reticular demasiado y que todavía falta hacer un cierre de espacios. Entonces, con este paciente fue ir ajustando ese arco. En su caso, fuimos valorando la posición de los incisivos, le dimos un poquito de torque positivo a los dientes anteriores, superiores e inferiores y seguimos cerrando el espacio para realmente maximizar ya la quema de anclaje y no cambiar mucho el perfil del paciente. Aquí vemos el terminado del paciente, antes y después. Podemos ver cómo, claro, el paciente en este tiempo se creció la barba, pero se puede ver automáticamente que esos labios están más equilibrados, cuesta menos trabajo sellarlos y ese orbicular del mentón, perdón, la bola del mentón está menos activo una vez terminado el tratamiento. Su fotografía de sonrisa, vean cómo pasamos de una sonrisa compleja a una sonrisa ya solamente en la arcada superior, con una longitud de arco y amplitud de arcada bastante agradable, una buena proporción de canino, primer premolar y luego molar, en donde casi no se nota la extracción que le hicimos al paciente. Su perfil bastante equilibrado, no queremos tampoco caer en un exceso de retracción, que quedara el perfil equilibrado y recto. Y dentalmente hablando, bueno, cerrar todos los espacios, caer en clase canina 1. Su mejor atención, siempre que tengan casos de extracciones, será con circunferenciales. Porque si colocan guardas, puede ser que que la guarda no tenga la rigidez para mantener espacios cerrados. Lo pueden combinar, como en este caso, con retenedores fijos, pero sí circunferenciales para que el paciente pueda tener una buena oclusión, que no interfiera, no pasarle ningún tipo de alambre poroclusal, que eso puede abrir espacios y alterar la oclusión. Será de tiempo completo los primeros de 3 a 6 meses y luego se va recorriendo a que sea solamente nocturno. Pero es una buena retención con la combinación de fijo con circunferencial. Y entonces el tiempo total de tratamiento fue de 28 meses, un poquito largo para hacer un sistema Damon, pero porque la fase 1 la hicimos con mucho cuidado, con mucha precaución para evitar la proinclinación al máximo, que fueron 10 meses. La fase 2, un poquito más promedio ya, de 5.5 meses. Aquí hicimos la revaloración, se escoge mejor hacer las extracciones, de ahí fueron 10 meses para el cierre de espacios y al final de asentamiento 2 meses y medio. Eso es lo único que también hay que considerar. Casos de diagnóstico terapéutico y para revaloración, si el caso cae para extracciones, tomen en cuenta que nos va a tardar entre 6 a 8 meses más para poder hacer el cierre de espacios. Claro que mucho del espacio se consumió simplemente con quitar los premolares y que solito el cuerpo ayudara a regresar la posición de los incisivos a una posición más natural, más armónica y que los labios estuvieran, digamos, ya sin esa tensión y esa protrusión que se veía. Entonces recuerden, el protocolo de diagnóstico terapéutico, la fase 1 muy cuidada, torques bajos, no ligar todos los dientes de inicio, un coil abierto en la medida de lo posible para abrir espacios o una corrección pasiva de brackets o la combinación. Nunca revalorar el caso en la fase 1, esperar hasta la fase 2 y si se puede mejor hasta el 18-25 mejor. Y en caso de que esta fase de revaloración se vea que de todos modos continúa o persiste o está muy evidente esa proinclinación de incisivos, bueno, pensar si el stripping será suficiente para poderlos retroinclinar. Yo diría, para un tratamiento o para un caso de una proinclinación de ligera a moderada, y si es de moderada a severa, tal vez mejor pensar en o extracción de premolares, o si tenemos la fortuna de tener el espacio o la erupción o las dos de los terceros molares, para no pensar en quitar terceros molares y tal vez hacer la distalización
sin tener que quitar premolares. Vamos a ver un caso rapidísimo también de diagnóstico terapéutico y con eso terminamos la charla para ser muy respetuoso de su tiempo. Tenemos un paciente, lo mismo, incompetencia labial, se ve crecimiento vertical y cara larga desde un inicio, mordida abierta anterior, su sonrisa se ve que falta exposición de incisivo superior, arcos colapsados, triángulos o corderos bucales presentes, una sonrisa compuesta con labios, dientes superiores e inferiores. Tenemos la mordida abierta, además de que esa línea media está movida hacia el lado izquierdo, un poquito más de apiñamiento del cuadrante 2 y abajo un poquito más del cuadrante 3. Arcos muy estrechos, clase 1 del lado derecho más o menos, pero una clase 2 completa del lado izquierdo por esa desviación de su línea media. Su forma de arco muy triangular, sobre todo de canino a canino en superior, y abajo un poquito más redondeada, si se fijan es más ancha. Recuerden, necesitamos valorar ese Waller Ridge. Aquí el Waller Ridge se puede ampliar un poquito más a nivel de segundo premolar del lado derecho, molar y segundo molar. Los del lado izquierdo están un poquito ya al límite de ese Waller Ridge. No tenemos demasiado distancia para poder verticalizar abajo. La ventaja es que abajo el apiñamiento no está tan severo. Su panorámica, vemos que tenemos ahí cóndilos simétricos, aunque un poquito desgastados, vías aéreas un poquito comprimidas y ocupados los suelos maxilares, raíces de buena calidad y cantidad, y los terceros molares que están ahí en mesioangulación abajo. Arriba se ve que van a tener espacio para salir, pero abajo probablemente no. Su crecimiento del paciente vertical, lo que le sigue, abajo sí tenemos una proinclinación evidente y arriba también. Entonces, este caso, por el perfil y por el cierre de la mordida y por la amplitud del arco, lo decidí sacar primero o iniciar sin extracciones. Sin embargo, los torques aquí con él los cambié un poquito. Abajo sí pusimos un torque bajo para poder contrarrestar el efecto de proinclinación. La ventaja es que el apiñamiento no estaba tan severo. Pero arriba un torque estándar en caninos y centrales. ¿Por qué? Porque iba a ocupar un poco de elásticos para hacer ese cierre de mordida. Iban a extruirse los superiores y recuerden, cualquier movimiento de extrusión tiende a retroinclinar las coronas. Entonces pusimos torque bajo en laterales, sobre todo el 22 que tenía ahí, que estaba palatinizado, pero estándar en centrales y caninos para contrastar el efecto de retroinclinación por los elásticos. Aquí tenemos el efecto de el cementado de los brackets. En el arco superior colocamos un arco 0.14 Damon y vean lo que les decía como parte del tip de la fase 1. En este caso no pusimos el coil de entrada entre 21 y 23, mejor colocamos el bracket pasivo del 23, pusimos un arco 0.14 Damon de inicio para poder ir poco a poco haciendo esa alineación y nivelación de la parte superior. Abajo S31 al límite de la colocación mesial para empezar poco a poco a rotarlo. Tenemos biturbos en segundos molares para control vertical. Y si se fijan, tengo el stop entre 14 y 15 en la arcada superior para no correr su línea media superior hacia el lado derecho. Que se detuviera con el stop y que se mantuviera su línea media superior centrada. Seguimos progresando. La siguiente cita es prácticamente ir recolocando el canino para irlo poco a poco alineando y nivelando. Abajo también recolocamos el 31 para que siga liberando la rotación. Seguimos con el stop asimétrico en la parte superior y los biturbos en segundos molares. Recuerden, nuestra fase 1, una vez que ya tengamos estos dientes en mejor ubicación, vamos a irlo progresando. Me voy a regresar tantito, nada más quiero explicarles otra cosa bien importante. Vean cómo con este cementado pasivo, el arco superior se nota muy poco flexionado, lo cual está maximizando el efecto de deslizamiento y esto está provocando menos fricción, menos fuerza en los dientes. Y a menor fuerza, menor efecto de proinclinación queremos lograr. Entonces pasamos de aquí a aquí durante la fase 2. Vean, su línea media mucho mejor corregida. Tenemos un arco superior a 18.25 con elásticos de 3.16, 3 onzas. Abajo tengo un arco 14.25 Damon. Estos elásticos triangulares con vértice superior. ¿Para qué? Para empezar a hacer ese cierre de mordida. Vean cómo poco a poco hemos descendido los dientes para hacer el cierre de mordida. Entonces, viendo solamente los dientes, vamos muy bien. Hemos hecho una buena amplitud de arcada. Hemos manejado bastante bien la inclinación de los incisivos aparentemente y estamos trabajando con los elásticos anteriores para hacer ese cierre de mordida. Lo que queremos hacer justamente es colocar todos los elásticos anteriores al centro de rotación de las arcadas. Entonces, tenemos algo como esto para que podamos ir rotando un poco esos planos de oclusión y que nos ayude a hacer el cierre de la mordida. Si se fijan aquí arriba dice
dependiendo de la inclinación de los incisivos, podemos colocar torques estándar para que cuando tengamos el efecto de extrusión no caiga demasiado en retroinclinación y pueda sentar el caso y cerrar la mordida anterior. Su forma de arco con 18-25 superior, bastante armónica, bastante simétrica, una buena perímetro de arco, abajo también, dentro del límite del paciente. Acuérdense que el Waller Reach está un poco al límite, se está llevando a que el paciente marque su forma de arco individualizada. Tomamos la panorámica de avance, aquí hay por ahí varios recolocados, todavía tenemos ahí los terceros molares presentes. Pero miren, tomamos la fotografía de frente, de macroestética, y vean cómo, si pedimos que el paciente selle los labios, forza mucho la borla del mentón. Si le pedimos que relaje los labios, hay incompetencia labial. Pero miren ese perfil, cómo se está haciendo cada vez más protrusivo, porque el mentón sigue siendo un paciente clase 2 y los labios están más hacia adelante. Entonces todo se ve mucho más protrusivo, más forzado el labio inferior. Tenemos una inclinación de los superiores ligeramente pasados de por inclinación, pero faltaba todavía cerrar la mordida. Arriba tenemos una bonita exposición de incisivo durante la sonrisa, pero tomamos la lateral de cráneo, esa es la inicial, y esta es la de avance. Y vean cómo prácticamente arriba se ha mantenido un poquito la posición de los incisivos, pero abajo se han protruido y proinclinado demasiado. Y por lo mismo está forzando muchísimo su mentón y su labio inferior. Se ve el caso demasiado protrusivo. Entonces lo mismo, hay que valorar. Terceros molares no es una opción porque prácticamente están retenidos. Entonces nos queda o hacer un stripping agresivo, pero tal vez podamos, digamos que a lo mucho llegar a la posición de los incisivos que estaban originalmente, pero no mejorarlos al 100%, por lo que decidimos mejor extracción de segundos premolares. Entonces pasamos de esta fase 2 en la parte superior e inferior a nuestra fase de trabajo y tenemos arriba un arco de acero 19-25, elásticos de 3-16, 4.5 onzas clase 2, abajo un arco 17x25 TMA, baja fricción, color morado, lo cual le da mayor deslizamiento. Es como si fuera un arco de acero, pero de TMA, tiene las propiedades del TMA, pero con deslizamiento de acero. Y los elásticos de clase 2 más su tieback del lado derecho. Del lado derecho para hacer el cierre del espacio y del lado izquierdo un poquito de coil para poder empujar su línea media hacia el lado izquierdo, caer en clase 1 canina y luego ya nada cerraremos el espacio del 36 y 37. Abajo hicimos un doblez de compensación del lado derecho y el resorte del lado izquierdo para poder, digamos que mejorar esta posición de la parte anterior y quemar el anclaje de los molares. ¿Cómo es este doblez de compensación? Bueno, ustedes marcan distal del bracket del primer premolar en la cara inferior y marcan más o menos un doblez entre unos de 20 a 30 grados hacia abajo, lo cual va a ser el siguiente efecto mecánico. Vamos a tener un efecto de mayor momento cercano a la parte anterior de los dientes, a la parte del premolar, en donde va a haber un efecto un poquito de intrusión, pero de inclinación de estos dientes. Y abajo, de la parte posterior, el momento será menor porque estamos más alejados del doblez que hicimos, lo cual va a favorecer a que se pueda perder el anclaje, caer en clase 1 molar, con la ayuda también de elásticos de clase 2. Entonces tenemos abajo todavía los biturbos en 6 y 7 para tener un control vertical. Recuerden que el paciente está muy vertical, no lo quiero hacer más vertical, quiero tener un control en ese sentido del espacio. Al mismo tiempo el paciente tenía un poco de dificultad para poder contener la lengua y llevarla hacia atrás. Entonces, durante la fase de recolocado y fase 3, colocamos ahí unos tongue tamers para poder ayudar al paciente a poder controlar la lengua. Y nuestro elástico de clase 1, 250 gramos de presión del lado derecho para hacer un movimiento recíproco del cuadrante 1. Más adelante tuvimos que renivelar algunos dientes, entonces recolocamos los brackets, colocamos un 18-25 Damon superior, 5-16, 4,5 onzas, con un elástico del lado derecho triangular, del lado izquierdo clase 2 largo. Abajo también renivelamos algunos dientes, 18-25 Damon, con elástico triangular derecho y clase 2 izquierda. Tenemos por ahí un doblez de compensación del lado izquierdo para ahora sí, una vez llegado a clase 1 del 33 y 34, poderlos anclar y quemar el anclaje de 36 y 37. Y del lado derecho, un pequeño tip back para también tener controlada la posición del 46. Supresión de fuerzas, más ligero del lado derecho, más ligero del lado izquierdo. Finalmente, pudimos hacer el cierre de espacios y equilibrar ese perfil. Entonces, vean, tenemos aquí la comparativa de inicio en su macroestética,
durante esa fase de revaloración y con el terminado. Vean cómo sí pasó de una posición de labios más forzada a una posición de labios mucho más armónica. Su sonrisa cambió de manera importante, sobre todo de inicio a final. La intermedia, si se fijan, no cambió tanto, y eso que hicimos extracciones. Entonces me encanta con el sistema Damon que podamos quitar segundos premolares, permitir un buen perímetro de arco, una buena forma de arco amplia, sonrisas llenas y con una buena posición de incisivos. Y ven el equilibrio a nivel del perfil de su macroestética en perfil. Con esos labios que estaban muy forzados de inicio, mucho más forzados durante la fase de revaloración y la fase 2, y luego con acentuaciones un poquito más equilibrado el perfil, mejor marcado el surco mentogeniano. El paciente al final lo pudimos mantener con esos equilibrios de tercios faciales, nos hizo más vertical y mejor equilibrio facial de labios. Y bueno, su terminado del caso con la mordida cerrada, clase 1 canina inmolar y premolar bilateral, su retinado de fijos junto con su circunferencial, y por ahí, bueno, nunca se quitó los trazados molares, después hay que mandarlo a quitar esos trazados molares inferiores. Su panorámica de avance, o más bien final, disculpen, y bueno, aquí la comparativa de la radiografía. De inicio con esa proinclinación, más evidente durante la fase 2 o la fase de revaloración, y luego con la detección de segundos premolares, equilibrar esa inclinación de incisivos y de labios. Muy bien. Bueno, ya estamos sobre 2 minutitos pasados de la charla, entonces vamos a darle aquí al terminado del caso. Y bueno, yo como siempre me despido, les agradezco mucho su atención, gracias por estar aquí presentes esta mañana, les deseo un muy bonito día. Aquí tienen mi contacto de mi correo electrónico y mi WhatsApp personal. Cualquier duda, comentario o aclaración, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y no sé si por ahí hay algunas preguntas que podamos resolver.